Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Le invito que leamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este pasaje que hemos leído, en la actualidad la utilizamos o se utiliza muy a menudo para lo que se conoce como la presentación de niños. Es decir, cuando un bebé, una madre, un matrimonio tienen su bebé, su hijo, y apenas de chiquito, de bebé, de meses, ¿verdad? Se trae delante del Señor para presentarlo delante de Él. Y a menudo tomamos esta escritura, leemos esta escritura, se lee en general para presentar a los niños delante de Jesús, para orar por ellos, para bendecirlos. Sin embargo, lo que sucedió en este pasaje no fue necesariamente lo que hacemos en estos días. ¿Por qué digo que no fue lo que hacemos en estos días? Bueno, en el tiempo pasado, ¿verdad? Era a los 8 días de nacido un niño que se le circuncidaba y se le presentaba al Señor. Sin embargo, en este pasaje no estamos mirando una presentación de niños en forma de ceremonia. No estamos hablando de un cumplimiento con algo que estaba establecido por nuestro Dios en la ley, como lo era la circuncisión. Repito, era la manera cuando se le presentó al Señor Jesús, ¿verdad? Se le circuncidó cumpliendo con lo establecido por la ley, y de esta manera, ¿verdad?, es que se llevaba a cabo aquella ceremonia, aquel ritual, si usted quiere, cumpliendo con lo establecido por la ley. Sin embargo, lo que leemos en esta mañana no es algo que se estuviera cumpliendo con una ceremonia o con algo establecido por la ley o en la palabra de Dios para tener que hacerse. No era nada de eso. ¿Qué era? Era un día normal, era un día común. Eran niños de posiblemente diferentes edades los que estaban ahí escuchando. Eran los padres los que escuchaban obviamente al Señor, seguían al Señor y estaban ahí escuchando al Señor y aprovechando la ocasión que el Señor estaba ahí hablando la palabra, predicando la palabra. Los padres, repito, algunos a lo mejor con bebés de meses, algunos con niños de 2, 3 años, de 4 años, de 5 años. No nos especifica la palabra, pero creo yo con todo mi corazón que eran niños de diferentes edades que había y que estaban ahí, repito, no con el fin de cumplir con una ceremonia, no con el fin de cumplir con un ritual, sino simplemente los padres escuchando a Jesús, los niños también, los que ya tenían alguna capacidad para entender, creo que también estaban ahí escuchando al maestro. Y los padres aprovechan esta oportunidad, acercando a sus hijos, a sus niños al Señor, para que los tocase y para que los bendijese, para que los tocase. Querían que tuviera cercanía con el Señor Jesús. Querían que tuvieran de alguna manera un acceso al Señor. Acerquémonos al Maestro, acerquémonos a este Maestro tan maravilloso que nos está hablando estas palabras, para que los toque. Y el Señor dice en el versículo 16 que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces el Señor los tocaba, el Señor los bendecía de una manera muy hermosa. Repito, esto no tiene nada que ver con un ritual, esto no tiene nada que ver con una ceremonia muy especial. Esto era un desarrollo de la vida práctica, donde los
los padres acercaban a sus niños a Jesús. Y quiero decirle, mis hermanos, que nosotros tenemos la costumbre, como cristianismo en general, de que cuando, repito, una madre, un matrimonio, tienen a su pequeño, tienen a su bebé, dicen, tenemos que presentarlo delante del Señor, lo cual es bueno, lo cual es correcto. No hay nada de malo delante de hacer aquello, ¿verdad? Pero muchas veces se le trae a aquel pequeño, ¿verdad? Y hay padres de repente que tienen eso muy en mente y dicen, pues vamos a presentarlo. Pero muchas veces lo presentan y jamás vuelven a pararse en la iglesia, aquellos padres. Muchas otras veces lo presentan al Señor y a lo mejor sí siguen llegando a la iglesia, pero simplemente aquel niño comienza a crecer y no hay el impulso de los padres en constantemente buscar aprovechar cada oportunidad que tengan en la iglesia, en la casa y donde quiera que estén, para acercar esos pequeños a Jesús. Lo que miramos en este pasaje son a padres no cumpliendo, repito, con una ceremonia, no cumpliendo con un requisito, no cumpliendo con un ritual establecido en la ley, sino simplemente el anhelo, el deseo de impulsar a sus niños a acercarse a Jesús. Y este es el modelo que debe de seguir todo padre de familia, toda madre de familia, no religiosamente, solamente trayendo a un bebé a presentarlo delante de Jesús para que se ore por él y hasta ahí ya terminó mi responsabilidad, ya lo presenté delante del Señor y ya se oró por él y ya estuvo todo lo que tenía que hacer. No, mis hermanos, cada día de la vida, del desarrollo, del crecimiento de ese niño, de esa niña, papá, mamá debe de tener un objetivo en mente. El objetivo debe de ser: tengo que acercar a mi hijo a Jesús para que lo conozca personalmente, para que tenga una relación con él, para que tenga un encuentro con él, para que tenga convicciones propias, para que no sea simplemente el Dios de sus padres, sino que sea el Dios de ese hijo, el Dios de esa hija, el Dios de ese pequeño, de esa pequeña, y pueda crecer en una relación con aquel Señor, con aquel Dios maravilloso a quienes sus padres han conocido, pero que ahora es necesario que también el hijo comience a conocerlo. Entonces, si nos quedamos solo con el ritual de venir y presentar al niño delante del Señor en una ceremonia como se hace en las iglesias, pero de ahí nos olvidamos de constantemente estar buscando presentar, acercar a nuestros hijos al Señor, nos vamos a quedar cortos de lo que es la verdadera bendición de Dios sobre los hijos. Nos vamos a quedar cortos de mirar realmente un fruto maravilloso de parte de Dios en aquellos pequeñitos, y vamos a mirar que los impulsos como padres van a ser muchas veces inútiles, van a ser muchas veces ineficaces, van a ser muchas veces inadecuados, porque no van a lograr la meta que pretenden de transformar a aquel pequeño en un hombre de bien, de transformar a aquella pequeña en una mujer de bien. Es que lo que realmente transforma al niño, a la niña, en un hombre de bien, en una mujer de bien, es el toque del Maestro, es la bendición de Jesús, es una relación personal en la vida de aquel niño a cómo va creciendo, que vaya conociéndolo desde su infancia, desde esa niñez. El propósito es acercarlo a Jesús, presentarle a Jesús, que vaya conociéndolo, pero no solamente conociéndolo intelectualmente, sino poniendo su confianza en Él, enseñándole que cuando tenga problemas, cuando tenga necesidades, cuando algo le duela, cuando algo le preocupe, que Él puede clamar a Dios, que Él puede hablar con Dios,
que Dios lo oye, que Dios lo ama y que si él aprende a hablarle a Dios, Dios le hablará a él y Dios lo bendecirá y Dios le responderá y Dios lo sanará y Dios se glorificará en su vida. Nunca es demasiado temprano para comenzar una relación con el Señor Jesús. Nunca es demasiado temprano para tener una experiencia con el Señor Jesús. Ay, mi niño está muy chico, el que va a saber, que va a entender. Hermanos, el Dios al que le servimos toca la vida de niños como toca la vida de adultos. Él no hace excepción de personas. Él trabaja y construye relaciones maravillosas tanto en el Padre como en el Hijo. Él dice: he aquí, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Pero el anhelo del Señor no es que muera aquella alma, ni la del Padre ni la del Hijo, sino que sea bendecido. Entonces, cuando hablamos del toque, hablábamos primeramente en lo que es la responsabilidad de papá, de mamá, de un toque, de una cercanía hacia los hijos, un toque de afecto, de cariño, un toque de amor, un toque de palabras de afirmación de los padres sobre los hijos. Es una de las maneras más hermosas y más efectivas para poder bendecir a los hijos. Trabajar para llegar al corazón del niño y no simplemente ponerle reglas y normas que no serán suficientes para poder realmente guiarlo o corregirlo. Necesitamos llegar al corazón del niño. Hablábamos de que las reglas sin relación solamente producen rebelión. Cuando solo hay reglas, normas y todo aquello, termina produciéndose solamente una rebelión, porque dice el hijo, como va creciendo: estoy cansado de todo lo que no puedo hacer, solo reglas, solo prohibiciones, solo esto, solo lo otro, y no hay relación. La relación con los padres con los hijos con los padres, es lo que hace que las reglas no se sientan como una prisión, sino que hace que las reglas se sientan como una protección, como una bendición. Solamente cuando hay esa relación de padres con hijos es cuando tus reglas no se sentirán como una prisión, se sentirán como una protección. Mi padre me dice esto porque me ama, mamá me dice esto porque me ama, me dicen que no vaya allá porque es lo mejor para mi vida, quieren evitarme sufrimiento, quieren evitarme dolor. Eso se comprende, se asimila más fácilmente cuando hay buena relación entre padres e hijos. Pero cuando no hay buena relación y solamente hay reglas y prohibiciones, lo que aquel hijo asimila a como va creciendo, más cuando llega la adolescencia, es que las reglas de papá, de mamá son una prisión, no son una protección, son una prisión. Me tienen esclavizado, no me dejan hacer nada, no me dejan ir a ningún lugar, todo me prohíben, todo es no, todo es malo, todo es esto, todo es lo otro, y se sienten como en una prisión. Estoy desesperado para salir de casa, no quiero estar más acá, apenas tenga la edad necesaria y me voy a ir de la casa. ¿Cuánto estoy esperando para salirme, independizarme? Porque solo son reglas, no hay relación. Entonces no podemos dejar la relación a un lado. Todo padre, toda madre debe de crear memorias inolvidables en la vida de sus hijos, memorias grabadas de cariños, de experiencias lindas, de afecto, de ternura, de diversión, de risas, de alegría dentro del hogar, para que aquel hijo, aquella hija añore estar en el hogar donde se siente protegido, protegida, bendecido, bendecida, más que en cualquier otro lugar. Ahí va a desear estar. ¿Por qué razón? Porque no solo son reglas, hay relación. Y cuando la relación se obstruye, se corta, se rompe, esa debe de ser la meta y la necesidad más grande de todo padre: buscar la manera de poder restablecer, reconstruir esa relación. Porque si la relación, repito, se rompe, por más reglas que queramos poner, ni siquiera una prisión los podrá detener. Terminarán haciendo lo que no queremos que hagan, terminarán
decidiendo lo que no queríamos que decidieran, y eso precisamente será lo que terminarán haciendo. Entonces el Señor desea que nosotros construyamos relaciones firmes y sólidas. Ahora, esto no solamente es una realidad sobre la relación entre padres e hijos, sino también es una realidad en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios, en lo espiritual. No solamente en la relación entre padres e hijos, sino también en la relación. Para poder tener una relación, construir una relación con Dios, con Cristo, que los hijos puedan tener esta relación con nuestro Dios. Esto es algo que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, cuando solamente se le aplica la ley de la palabra de Dios al hijo, o el hijo, el niño, crece solamente conociendo la palabra, lo que dice la palabra aquí, lo que dice acá, lo que prohíbe, lo que es pecado, lo que es malo, lo que no puedes hacer, lo que no puedes hablar, lo que no puedes mirar, y comienza a marcarle o a rodearle la palabra de Dios como una ley, diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Cuando lo único que conocemos de Dios es su ley, es decir, su ley es lo que Él dice, lo que no puedes hacer, lo que está mal, lo que es pecado, lo que es desagradable. Cuando solamente conoces su ley, pero no conoces su gracia, la ley al único lugar que te lleva es a tener una religión, es a tener rituales, es a tener rutinas, es a tener conocimiento intelectual. Pero la gracia de Dios va más allá de la ley. La gracia de Dios te lleva a una relación con Dios, te lleva a una bendición maravillosa con el Dios de los cielos. Es ahí donde Dios quiere que lleguemos, que no solamente trabajemos con nuestros hijos en cuestión de que vivan bajo la ley de Dios. Porque repito, hay muchos padres que pueden aplicar la palabra de Dios, aplicar la ley de Dios y decir, mira, Dios dice esto, mira, la palabra de Dios dice esto, mira, Dios le prohíbe esto, Dios no le agrada esto, y comienza a citar todo lo que la palabra dice, todo lo que la ley de Dios dice que no se debe de hacer y que no debemos de quebrarla y desobedecerla. Pero cuando falta la relación con Dios, cuando está la ley de Dios, pero no está una relación con Dios, ¿qué deseaban los padres de estos niños? No solamente deseaban que los niños conocieran, oye bien hijo, lo que está diciendo Jesús, esto es malo, esto es bueno, conoce todo lo bueno y todo lo malo. No es suficiente conocer lo bueno y lo malo. Es bueno conocer la ley de Dios, pero no es suficiente. Los padres entendían esto, y los padres de familia de estos pequeños, ellos querían fomentar, alimentar, construir, provocar una relación con sus hijos y con Jesús. Acercaban a sus hijos a Jesús. Señor, aquí está mi hijo, mira, te lo presento, mira, se llama Juanito, mira, se llama María, se llama Norma, se llama como se llame la niña, aquí están, mira. Y Jesús los miraba y no los ignoraba, sino que al contrario se alegraba con ellos y comenzaba, creo yo, a entablar algún tipo de comunicación con él. Hola, ¿y cuántos años tienes tú? Y comenzaba quizás a hablarles, a preguntarles. No nos da los detalles la escritura. No era algo superficial de simplemente ahí van mis niños, los agarraba el Señor, los tocaba y ya váyanse, ya estuvo. No era algo así. Era algo afectuoso, era algo cariñoso, donde el Señor los tocaba, los abrazaba, donde el Señor ponía las manos sobre de ellos, no de una manera religiosa, no de una manera, ¿verdad? Ven para acá, voy a orar por ti para que ese demonio se te salga y te portes bien, porque estoy cansado de tu rebeldía. Y ahí ya como que la cosa la echamos a perder desde el momento que vamos con esa actitud y con ese tipo de palabras. El Señor no estaba de esa manera, sino les mostraba afecto, amor, cariño. Vengan a mí, acérquense, déjenme tocarlos, déjenme abrazarlos, déjenme bendecirlos, déjenme hablarles de cuánto los ama Dios, de cuán importantes son
delante de Dios desde ahora que están pequeñitos. Quiero que descubran y sepan quiénes son ustedes para Dios. Y los bendecía de una manera hermosa. Entonces el anhelo de estos padres era que se construyera, que se fomentara una relación entre sus pequeños y Jesús. Que ellos dijeran: conocí a Jesús, me acerqué a Jesús, sentí el abrazo y el cariño y el amor de Jesús. Me tocó, puso su mano sobre mi vida y sentí algo muy lindo, muy especial. Hermanos, Jesús no está acá físicamente, pero sigue estando aquí en espíritu. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él quiere seguir bendiciendo, Él quiere seguir tocando, Él quiere seguir tratando con cada pequeñito, con cada niño, con cada niña. Pero repito, los padres son los principales en fomentar, acercarlos a Él, no como, repito, una regla, una ley, un mandato. No simplemente: ya oraste, ponte a orar, quiero irte, y no te duermes hasta que no termines, o te quito la tableta o el teléfono si no oras. Y pues lo hacen, pero por una amenaza, y es una oración mecánica, desabrida, sin sentido, sin chiste, que no tiene efecto porque no brota del corazón. Entonces el reto y la meta de los padres no es solo exigirles o solo forzarlos, es la palabra más correcta, forzarlos a hacer aquello, sino enseñarlos, instruirlos, hablar con Dios. Mi hijo, habla con Dios. Mira, pídele, ¿qué te preocupa? ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cómo van tus grados? ¿Cómo van tus clases? ¿Con qué materia batallas? No, pues que batallo con matemáticas, ahí no le entiendo casi. Mira, vamos a orar. Quiero que le pidas tú al Señor y yo le voy a pedir contigo. Él dice que si nos falta sabiduría, le pidamos a Él y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche, y nos va a dar tanta sabiduría que vas a poder ser el mejor en tu clase. Vamos a pedirle al Señor, ¿cómo ves? Y provocarlo, llevarlos a poder experimentar la mano de Dios en sus vidas, la respuesta de Dios en sus vidas, para que ellos vayan conociendo y sabiendo: esto es cierto, esto es real. Le pido al Señor y me ayudó, y me dio sabiduría, y me dio entendimiento, y me dio aquello que necesitaba, y pude salir adelante más efectivamente. Entonces, cuando los hijos desde pequeños van conociendo y probando y experimentando, es más fácil para ir construyendo una relación con el Señor, y el día de mañana convertirse en los hombres de bien que solo Cristo puede formar, que solo Cristo puede realizar esa obra en sus vidas, en el hombre, en la mujer, en el niño, en la niña, de igual manera. Entonces, el toque de Jesús es lo que transforma la ley de Dios de religión a una relación, de una prisión a una protección. O sea, cambia el concepto completo cuando el Señor toca nuestra vida. Y eso lo experimentamos aún nosotros de adultos, cada uno de los que fuimos tocados por el Señor. Desde el momento que el Señor tocó mi vida, Él cambió mi vida. Entendí todo de una manera diferente. Ya para mí no eran las prohibiciones, no eran una prisión. Las prohibiciones eran una protección, eran una bendición de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora había una obra de Dios en mi vida, había el toque del Maestro en mi corazón, y eso cambia las cosas. Eso cambia la ley de ser una religión a una relación. Cambia la prisión en una protección. Cambia la imposición en una pasión. En una pasión de que el padre ya no tenga que andar diciéndole al hijo: lee la Biblia, ponte a orar, ya leíste la Biblia, ya esto, ya lo otro, ándale, apúrate porque tenemos que irnos a la iglesia, y andar arrastrándolo siempre, y de que ay, no quiero, ay, tengo sueño, ay, no tengo ganas, y que tenga que el padre sentir que siempre tengo que estar arrastrando a mi hijo para buscar de Dios, para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para hacer cualquier cosa que sea de acuerdo a la
voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesita mi hijo? ¿Que lo arrastre con más fuerza? No, lo que necesita es un toque del maestro. Y cuando el maestro lo toque, no necesitarás arrastrarlo ni amenazarlo. No necesitarás nada de eso. Él solito quedará a buscar a Dios. Él solito orará. Él solito leerá la palabra. Él solito quedará a amar a Dios con todo su corazón, sin importar lo demás, sin importar lo demás. Cuando el Señor alcanzó mi vida tenía 19 años y soy uno de los menores de 9 hermanos de familia. Y en su mayoría mis padres inconversos, la mayoría de mis hermanos inconversos. Y en vez de tener un apoyo de papá, de mamá, de mis hermanos mayores, de qué bueno, busca a Dios, etcétera, ya te engañaron, ya te lavaron el cerebro, ¿qué estás haciendo ahí? Mira esto, mira lo otro, prohibiciones, oposiciones, cosas negativas, nunca un impulso a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Para ellos no era seguir a Cristo, para ellos era, ya te cambiaron de religión, para ellos ya te engañaron, para ellos ya te manipularon, ya lo perdiste todo, ya ¿qué estás haciendo? Etcétera, etcétera. Entonces todo negativo. Pero no importa que todo fuera negativo aparentemente, no importa que hubiera una corriente familiar negativa. Cuando Cristo verdaderamente ha tocado tu vida, no hay nada ni nadie que pueda detener una obra real, un toque verdadero de Dios en el corazón del hombre, de la mujer. No hay oposición, no hay corriente negativa que tenga fuerza para detenerte. No hay nada de eso, hermano. Pero no tengo quien me anime, no tengo quien me motive, quien me impulse, quien esto, quien lo otro. Tengo al Espíritu Santo de Dios, tengo la gracia de Dios, tengo la presencia de Dios, tengo la palabra de Dios, tengo la unción de Dios, tengo algo mayor que cualquier ánimo superficial de alguna persona que me pueda dar. Entonces esa es la meta de todo padre, de poder llevar a los hijos no a una imposición, sino a despertar una pasión por las cosas de Dios. ¿Y cómo se puede despertar una pasión por las cosas de Dios? Solamente con el toque del maestro. No hay manipulación, no hay nada que puedas hacer. Ay, mira, si buscas a Dios te compro el celular de el último modelo, el último iPhone que salió, te lo compro si buscas a Dios. Las manipulaciones no servirán, no te llevarán muy lejos. Aparentemente provocarán que dé unos pasos, pero siempre pedirá más el hijo y pedirá más y nunca será suficiente, porque la manipulación no sirve, o sea, no es el medio eficaz, efectivo. Pero cuando Dios toca la vida de ese hijo, de esa hija, no necesitarás nada más, porque tendrás lo que realmente funciona: la obra de Dios, la mano de Dios, el toque del maestro en el corazón de aquel hijo, de aquella hija, de aquel pequeño, de aquella pequeña. Amén, mis hermanos, me explico. Veamos qué dice la palabra en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Recuerde, la meta de todo padre debe de ser impulsar a sus hijos a experimentar el toque de Jesús, una relación con Jesús, para que no dependamos solo de normas, de reglas, de leyes. Que si no hay un toque de Jesús, una relación con Jesús, eventualmente todas esas reglas no serán sino una religión fría y vacía, que no llenará, que no logrará hacer un cambio en la vida de aquellos hijos. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Cuando la meta de un padre, de una madre, es llevar a sus hijos a construir una relación firme y sólida con el Señor, a confiar y a depender por encima de todo en su Padre Celestial, aún por encima de lo que es la confianza, por así decirla, en ellos como padres terrenales. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, la realidad por la que atraviesan la mayoría de los hijos
Yo atravesé por esa realidad y la mayoría atravesamos por esa realidad, que en algún momento de nuestra vida, generalmente en la adolescencia, nos sentimos decepcionados por nuestros padres. Nos sentimos marginados, otras veces humillados, en veces olvidados por nuestros padres. Mis padres no me comprenden, mis padres no me entienden, mis padres son anticuados, mis padres no saben cómo me siento, mis padres esto, mis padres lo otro, y lo dicen sinceramente. Y la mayoría de nosotros pasamos por una etapa de esa similitud en un momento o en otro de nuestras vidas, donde sentimos que nuestros padres no nos comprendían, que nuestros padres de hecho nos despreciaban porque nos corregían, porque nos disciplinaban, y en veces esa disciplina la considerábamos injusta, en veces la considerábamos abusiva, y muchas veces sí lo era. Muchas veces sí lo era. ¿Por qué? Porque papá, mamá no tenían el conocimiento de la palabra, y en veces, como dice la Escritura, disciplinaban a su manera, como mejor les parecía, o como aprendieron ellos de sus padres, así también lo hacían ellos. Entonces, cuando ahora uno iba creciendo de igual manera, se sentía muchas veces despreciado. Mis padres no me aman, ¿qué me van a amar? Mira cómo me tratan, mira cómo me maltratan, mira cómo me hablan. Pero por supuesto, no es porque era tampoco una blanca paloma que lo trataban así, ¿verdad? Sino que también tenía sus impulsos de rebeldía y sus detalles, y por eso terminaban regañándolo y maltratándolo, y en veces usaban palabras impropias, en veces lo hacían sentir a uno despreciado, marginado, humillado, olvidado, y todo eso es algo que el enemigo utiliza para poder desviar el corazón de aquellos hijos, para poder decir: ya ves, tus padres ni les importas, ni te quieren, ni te aprecian, ni te valoran, te tienen olvidado, solo te humillan, solo hablan contigo cuando te tienen que maltratar y regañarte y gritarte. Solo para eso tienes padres, para que te humillen y te maltraten. Eso es lo que el enemigo le hace creer a aquel hijo, sobre todo cuando va pasando por esas etapas de la adolescencia muchas veces, y aún en forma aún hasta de venganza, de rebeldía. Viene esa rebeldía, y en veces viene la rebeldía donde más le duele a los padres. Si los padres les duele mucho que el hijo, ¿verdad?, use drogas, pues ahora voy a usarlas para que se le quite y no me ande gritando y regañando y maltratando injustamente. Y en veces ya es una provocación, una incitación, donde el enemigo manipuló la mente del hijo a través de sentirse marginado, despreciado, humillado, olvidado por sus padres, y ahora por eso está comportándose de esa manera. Pero el Señor dice: hijo, hija, cuando tú tienes una relación con Jesús, aunque tu padre y tu madre te fallen, aunque tu padre y tu madre no sean los mejores, aunque tu padre y tu madre tengan muchos defectos, aunque tu padre y tu madre se equivoquen, pero el Señor no se equivoca. Él es tu Padre por encima de todas las cosas, y Él te ayudará, Él te consolará, Él te dirigirá, Él te guiará de una manera correcta. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando el padre, cuando el hijo tiene una relación con Dios, aun cuando no se siente comprendido por papá, aun cuando se siente despreciado por mamá, aun cuando se siente marginado o olvidado por sus padres, no corre a los amigos, no corre a la droga, no corre al mundo, no corre al placer, corre a los brazos del Padre amoroso que lo entiende, y Él te dice: yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. Si sientes que tus padres terrenales no te entienden, yo te entiendo. Si sientes que ellos no saben lo que estás pasando, yo sí sé lo que estás pasando. Si sientes que ellos no te pueden ayudar, yo sí te puedo ayudar. Si sientes que ellos son demasiado ignorantes porque ni a la escuela fueron y no saben lo que yo estoy pasando, pero yo soy el sabio de sabios que te puedo aconsejar y dirigir y enseñar el camino correcto, por donde debes de seguir, por donde debes de caminar. Porque cuando los hijos no tienen esa relación con Dios como su Padre, y la relación con sus padres terrenales es disfuncional,
es tóxica, es negativa, entonces corren ese riesgo terrible de a dónde voy, en dónde me refugio, en quién. Y generalmente los brazos que se abren son brazos equivocados, son engaño, son maldad, que sale uno más herido, que sale uno más perjudicado. Repito, pueden ser las drogas, puede ser cualquier cosa donde termina uno cayendo, buscando de alguna manera algún tipo de consuelo, de comprensión, de cariño, de amor. Pero repito, cuando los hijos tienen a Dios como Padre y hay una relación no solo con mis padres terrenales, sino sobre todo con mi Padre celestial, repito, aunque mis padres terrenales me fallen, aunque me abandonen, aunque me desprecien, aunque no me quieran, con todo el Señor me amará, me bendecirá, me hará sentir pleno, me hará sentir completo, me hará sentir fuerte y firme, guiará mi vida, me dirigirá por sendas de justicia. Por eso es importante que los padres trabajen con sus hijos, acercándolos al Señor, buscando provocar, buscando la manera de que el Señor los toque, de que construyan una relación con Jesús, de que lo conozcan personalmente, de que hablen con Él personalmente. Repito, no una oración mecánica impuesta por los padres, sino que vayan abriendo su corazón, que aprendan a presentar sus necesidades delante de Dios, que aprendan a entender y a conocer que Dios los oye, que Dios los ama, que para Él son importantes, sin importar, repito, la edad que tengan o la situación que estén atravesando. Enséñalos, instrúyelos, para que, repito, aunque aún el padre, la madre llegara a fallarles, que no es el deseo, pero uno nunca sabe. Cada día estamos mirando más destrucción de hogares en nuestros alrededores, familias destruidas, matrimonios destruidos, separaciones, divorcios. Y el golpe más fuerte en todas esas experiencias es para los hijos. Los hijos son los que quedan devastados cuando papá, ¿verdad?, gana para un lado y mamá para otro lado, y cada uno por su lado, y los hijos quedan en medio como en el limbo, devastados, sin saber qué hacer, sin saber a dónde correr. Y peor tantito cuando papá le habla mal a los hijos de mamá y mamá le habla mal a los hijos de papá, y el propósito es ponerlos en contra el uno del otro, y están envenenando y destruyendo a esos pequeños, los están dañando y no se dan cuenta. Esos hijos van a terminar extraviados, desviados, confundidos. Pero te digo, si conocen a Cristo Jesús, aunque papá y mamá lleguen a hacer lo que lleguen a hacer, ellos sabrán quién es su Dios, a quién correr, a quién servir, a quién amar, porque lo han conocido, bendito el Señor. Avancemos en nuestro tema. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 10. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Gloria a Dios. Meditemos rápidamente en este pasaje y avanzamos. Lo que nos presenta la Escritura en este pasaje es la relación con la ley, las normas, las prohibiciones, lo que la ley dice. La ley de Dios sin una relación con Dios, lo único que es una religión más. La ley de Dios sin una relación con Dios solamente es una religión más.
Es lo que nos dice aquí la palabra. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Traducciones más actualizadas y mejor comprendibles, esta palabra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, significa la ley mata. La letra mata, la ley, lo que es simplemente todo lo que está escrito solamente como algo impuesto, como algo establecido por Dios. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Si solo es ley sin relación, entonces eso va a matar en vez de dar vida, va a destruir en vez de cambiar y transformar para bien. Por eso dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley. No somos competentes solamente por imposiciones, por deberes, por establecer normas, por establecer prohibiciones. Entre más prohibiciones le voy a poner a mi hijo, más seguro va a estar. Lo voy a rodear de prohibiciones, de todo lo malo. Está bien, la intención es buena. Y es bueno que le prohíbas hacer lo malo. Pero si solo te quedas con las prohibiciones, él aquella prohibición no la va a sentir como una protección. Esa prohibición la va a sentir como una prisión, no como una protección. Y de una prisión lo que le va a provocar es rebelión, porque se siente aprisionado. Repito, todo me prohíben, todo es malo, no puedo hacer nada, etcétera, ni respirar puedo con libertad, porque hasta eso es pecado. Así se sienten los hijos, solo estoy interpretando lo que ellos piensan. Entonces, cuando nos quedamos solo con la prohibición, vamos a ser inefectivos, ineficaces, y el fruto que va a terminar de ahí va a ser muerte, porque la ley mata. Dice, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu tipifica relación, conocer a Dios, conocer a Jesús, una relación, abrirle nuestro corazón, tener esa experiencia, ese toque de Jesús en nuestra vida. Luego pone el ejemplo el apóstol y dice, y si el ministerio de muerte, le habla ministerio de muerte, ¿a quién? A la ley de Dios. A la ley de Dios le llama ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. Este es el ministerio de muerte. ¿Cuál es el ministerio de muerte? El ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. O sea, Moisés sube a la montaña, se encuentra con Dios, Dios le da las leyes, los mandamientos, se los graba en las tablas de piedra, y Moisés regresa con las tablas de piedra diciendo, gloria a Dios, ahora sí todo va a ser maravilloso, porque ya tenemos la ley de Dios, ya tenemos acá la ley grabada en estas piedras, ¿verdad? En estas tablas de piedra, y esto ahora sí va a ser la solución para todos nuestros problemas. No era la solución para sus problemas. Apenas venía Moisés bajando y aquellos estaban depravados, adorando a un becerro de oro y haciendo y deshaciendo desastres. Entonces terminó Moisés, dice que quebrando las piedras, moliéndolas y dándoselas a beber en agua, ¿verdad? Como consecuencia de lo que hicieron, y volvió a hacer otras tablas de piedra y a escribir las leyes una vez más, porque las primeras las había quebrado. Pero dice aquí que ese ministerio fue de muerte, y eso que fue grabado con letras en piedra por el mismo dedo de Dios, por la misma mano de Dios, por el mismo poder de Dios, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero luego dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué diferencia hay entre el ministerio de la ley, el ministerio de muerte, a diferencia del ministerio del Espíritu, el ministerio de gloria del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, esto es la ley de Dios, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación,
Esto es la gracia, la obra de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Esto es la gran diferencia. La ley de Dios escrita en tablas de piedra fue un ministerio de muerte, porque no pudieron guardarlas, porque la quebraron, porque desobedecieron, porque se rebelaron. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es aquel que ya no graba las leyes de Dios en tablas de piedra o en una Biblia de papel o en una tableta o en algún lugar. No, ahora las leyes de Dios las graba en las tablas del corazón, dentro de la vida del hombre. Ahí es donde surge la obra de Dios. Esa es la obra verdadera de Dios. Cuando el Espíritu de Dios graba sus leyes en el corazón del hombre, del niño, de la niña, del adolescente, del jovencito. Cuando Dios graba sus leyes allá adentro, hermanos, esa es una obra que nadie puede borrar. Ese es un tatuaje, por así decirlo, en el corazón del hombre que nadie puede deshacer. Que nadie, ni el problema, ni el que se quede en la calle, ni el que sufra abandono, ni el que sufra abusos y maltratos, nada deshará la obra genuina y auténtica que solo el Espíritu de Dios puede hacer en la vida del hombre, en la vida, en el corazón del hombre. Solamente Dios puede hacer esa obra. Entonces, lo que el impulso de todo padre de familia, la meta de todo padre de familia debe de ser no a regir a sus hijos solo con leyes y normas escritas en una Biblia, en un papel, sino que la meta debe de ser que las leyes de Dios se escriban por el Espíritu de Dios en el corazón de sus hijos. Padre, escribe, Señor, tus leyes, tu palabra en el corazón de mi hijo, en el corazón de mi hija, Señor. Tócalo tú, Señor. Dales experiencia tú. Construye esa relación con él tú, Señor. Porque al tocar su vida tú, Señor, nada lo podrá apartar ni separar de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Nada ni nadie lo podrá apartar, porque será la obra de Dios en su vida. Entonces los padres deben de ser esos tutores, esos curadores, esos administradores, esos guías que llevan a los hijos hacia la presencia de Dios, hacia un encuentro con Cristo, hacia una relación con el Señor. Y cuando llegan a esa relación, el Señor graba, marca, escribe sus leyes en el corazón de ellos, y ellos amarán al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Lo amarán de todo corazón. No pueden amar a Dios de todo corazón cuando la palabra no está escrita en sus corazones, cuando no hay una relación con Jesús. Cuando lo único que tienen, ya lo único que los han introducido los padres, es a una religión llena de rituales, llena de ceremonias, llena de compromisos, llena de deberes, pero sin una relación con Dios, sin una relación genuina. La relación lo cambia todo. De otra manera, tus reglas, por buenas que sean, serán inefectivas y terminarán produciendo lo contrario de lo que esperabas: rebeldía y perdición, yéndose por un mal camino muchas veces, porque dice que es el ministerio de condenación, es el ministerio de muerte. ¿Por qué es ministerio de muerte? ¿Por qué es ministerio de condenación? Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, le dice al hombre lo que es bueno, lo que es malo, y cuando le dice: tú estás haciendo lo que es malo, eres digno de condenación. La ley te condena, la ley te enseña que estás mal, pero no te ayuda, no te salva. Lo único que hace es acusarte, condenarte. Quebraste la ley, eres transgresor de la ley, eres reo de condenación, eres digno de juicio, porque quebraste la ley. Entonces, cuando solo vivimos por la ley, nos sentimos culpables, nos sentimos indignos, nos sentimos faltos, nos sentimos inmerecedores. Y entre más culpable, y entre más indigno, y entre más acusado, y entre más enjuiciado me sienta,
eso me impulsara más a hundirme en el pecado. ¿Qué voy a hacer yo a la iglesia si yo soy malo? ¿Qué voy a hacer yo a buscar de Dios si ya pequé? ¿Qué voy a hacer yo a asistir a la iglesia y como hipócrita mejor me voy al mundo? Y terminan desviándose de esa manera porque solo son acusados por lo que es la ley. Pero no solamente existe la ley, está la gracia de Dios que está puesta para darnos vida, para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos restauración. El Espíritu de Dios, la relación con Dios es lo que produce la gracia de Dios en nuestra vida. Una relación maravillosa, un perdón incomparable e inigualable como solamente Dios no lo puede dar. Vea lo que dice Romanos 5 y ya voy terminando. Romanos 5, versículo 19 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermosa la palabra. Dice que, pero la ley se introdujo. ¿Para qué vino la ley? ¿Para qué apareció la ley? ¿Para qué existe la ley? La ley de Dios, la palabra de Dios es la ley de Dios. Todo lo que Dios prohíbe, todos los mandamientos de Dios: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Acaso la ley se introdujo para que el pecado disminuyese? No dice eso la palabra. Aparentemente debería de ser eso en la lógica de uno, pero la Escritura dice lo contrario. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no pudo quitar el pecado. La ley provocó de alguna manera que el pecado abundase. ¿Cómo es que provocó que abundase el pecado si la ley es buena? La ley es perfecta, la ley es justa. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley son como los rayos X de un hospital. Usted va al hospital y usted le dice al doctor: quiero hacerme unos exámenes, traigo unos dolores por acá en mi espalda o en mi pecho o en alguna parte de mi cuerpo, y le dice el doctor: está bien, te vamos a hacer una radiografía, te vamos a sacar rayos X. Los rayos X traspasan el cuerpo de la persona, lo superficial que se ve por encima, y captan lo interno, lo que no se puede ver. Uno mira a la persona y mira lo superficial, pero yo no puedo mirar el corazón, el órgano, cómo está por dentro la persona. Pero los rayos X para eso son. Se introducen a lo de adentro del cuerpo y detectan lo que hay allá adentro, y luego el doctor viene y ve los rayos X y dice: aquí hay una sombra negra, aquí hay una bola, un exceso que creo que es un tumor, y esta sombra negra posiblemente es esto otro, y comienza a darle un diagnóstico de todo el problema que tiene ahí adentro, ¿verdad? Y le dice: usted tiene un grave problema. ¿Y cómo sabe? Porque aquí los rayos X detectan esto. Oiga, ¿y los rayos X me detectaron eso? Sí. ¿Y los rayos X no me pueden quitar eso? No, solo te lo detectan, pero no te lo pueden quitar. Solo te lo detectan, pero no te lo pueden curar. La ley son rayos X que traspasan nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida al derecho y al revés, y nos muestran el pecado, la maldad, lo malo que somos, lo malo que hacemos, cuánto ofendemos a Dios día con día, momento a momento, las luchas y las batallas de nuestra mente, las malas intenciones de nuestro corazón, todo lo negativo que hay en nosotros. La ley de Dios, dice la palabra, que la palabra es como una espada, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que se esconda de ella. Penetra hasta las coyunturas y hasta lo más íntimo del ser humano. Entonces penetra y discierne todo, las intenciones del corazón, los pensamientos, todo lo que el hombre hace. Y cuando la palabra nos escudriña de esa manera, créame que no hay uno aquí que se vaya a parar como que yo estoy muy sano. Todos vamos a ser, dice la palabra, como una llaga podrida.
Todos vamos a ser faltos en una área, faltos en otra, faltos de una forma, faltos de otra manera. Y eso es lo que hace la ley. Entonces la ley descubre todo el pecado que no se miraba, toda la maldad que hay en nosotros que no se miraba. Cuando no hay ley, parecía que no había mucho pecado, porque no había ley. Pero ahora que la ley aparece, la ley detecta y descubre todo el pecado. Y ahora cuando el hombre se mira pecador y descubre que es pecador, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer? Me siento tan falto, tan mal. Solamente hay dos cosas que hará. Una, o se tira de una vez a la perdición porque se siente miserable, culpable, pecador, y dice: no quiero ser un hipócrita, me voy al pecado y a la maldad. O lo siguiente: mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios, aleluya. Ahí está el perdón, ahí está la misericordia, ahí está la ayuda, ahí está la sanidad, ahí está la libertad, ahí está la bendición. Esa es la meta de todo padre de familia: ayudar a los hijos a conocer la gracia de Dios, a introducirlos en la gracia de Dios, a descubrir su error, su pecado por medio de la ley. La ley es buena, es necesaria porque detecta el pecado, nos descubre y nos hace saber lo mal que estamos, lo falto que somos y lo necesitado que estamos. Pero no para que nos perdamos más en el pecado, sino para que entendamos que la única salida, que la única solución, que el único remedio está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y corramos más a Él y nos refugiemos en Él y seamos lavados y seamos limpiados y seamos perdonados y seamos cambiados y seamos transformados, y Él nos ayuda a ser libres del pecado y a cambiar nuestra vida y arrancar lo que nosotros no podemos arrancar de nuestro corazón. La maldad que no podemos arrancar, Cristo la puede arrancar, solamente Él. Por eso necesitamos llevar a los hijos a Cristo, a la palabra, a su presencia, a una relación cada día, para que puedan descubrir su condición real y su solución real. La solución real no está en los amigos, no está en seguir la corriente de este mundo, no está en las redes sociales, no está en la aceptación de mis amiguitos y amiguitas. La solución real está en la presencia de Cristo, está en los brazos de Jesús, está en sentirme amado, amada, pleno, plena en la presencia de mi Salvador, en la presencia de mi Señor. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar con el Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor.